Buenos días, ingeniero. El grupo está conformado por Samuel Maldonado y Johan Marín. Lo que vamos a presentar en el siguiente es una base matemática del funcionamiento de un servomotor y la parte simulada en Simulink, respectivamente. Entonces, el problema es el siguiente del servomotor. Este equipo cuenta con un sistema de rotación conformado por un servomotor de corriente continua, controlado por armadura y alimentación de una batería de 9 voltios, a través de un sistema RL, como se representa en la siguiente gráfica. Esta es la gráfica y el sistema que queremos simular. El sistema proporciona directamente movimiento giratorio junto a las ruedas o tambores y cables, es decir, esta parte de acá. Puede proporcionar movimiento de traslación. Como se evidencia en la imagen, la batería, la fuente de voltaje, aplica una armadura del motor, mientras que la salida de la velocidad de rotación en eje tita se supone un rotor del eje requerido. El rotor es la parte mecánica que hace girar el motor. Asumimos los demás modelos de fricción viscosa, es decir, el par de fricciones proporcional a la velocidad angular del eje. Los valores de arreglo de RL son las resistencias, que va a ser una de 10 ohmios, y la bobina, que va a ser de 2 ohmios. Entonces, teniendo en cuenta los valores que nos da acá, tenemos los valores generales, que el voltaje va a ser de 9 voltios, la resistencia de 10 ohmios, la bobina de 2 hercios y las demás van a ser constantes, que va a tener la misma malla y el mismo sistema. Primero vamos a analizar la malla eléctrica, que es esta parte de acá. Entonces tenemos la siguiente ecuación, que el voltaje va a ser igual al voltaje en base a la resistencia más el voltaje en base a la bobina más la constante, y por ley de ohmios vamos a tener que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Descomponiendo más, tenemos que va a ser más L, la diferencial de la corriente, en base al tiempo, más la constante. Esta de acá es nuestra primera fórmula de acá, pero vamos a despejar la constante con las constantes que ya tenemos aquí arriba, que tenemos los valores de 1. Entonces vamos a tomar en cuenta que nuestra E va a ser igual a KB, que es la fuerza electromotriz, más por la velocidad angular, que es esta W T en base al tiempo. Tenemos esto, reemplazamos en la ecuación 1 la parte de las constantes. Una vez que reemplazamos, despejamos la diferencial de la corriente, que es esta fórmula de acá, y ya reemplazamos en total los valores que ya tenemos. Es decir, las resistencias que ya la tenemos, el voltaje que no, aún no lo tenemos, las constantes, la velocidad angular, más los 9 voltios y el valor de L que ya lo tenemos. Esa sería nuestra ecuación final del análisis de la malla. Continuando con el siguiente es el análisis mecánico, es la parte del motor. Tenemos acá a J, donde es el momento de inercia, multiplicado por la diferencial de la aceleración angular en base al tiempo, más la constante por la velocidad, aceleración angular, no, perdón, la velocidad angular, más va a ser igual, perdón, al torque en base al tiempo. El torque es la fuerza que ejerce el motor al girar. El motor, por medio del estator, genera un torque electromagnético definido por la ecuación. El estator es la parte fija del motor. Entonces tenemos a la siguiente ecuación del torque electromagnético, que va a ser igual a la constante por eh, por la corriente en base al tiempo. Eh, Según esto, tenemos la siguiente fórmula, que va a ser igual a J por la diferencial de la aceleración en base al tiempo, por la constante, por la diferencial de por la aceleración en base al tiempo, por la constante, por la corriente. Tomamos en cuenta que la diferencial del tiempo, perdón, la aceleración en base al tiempo va a ser igual a la diferencial de tita en base al tiempo. Entonces esto lo reemplazamos a la fórmula de arriba, que vamos a tener a J por diferencial de tita
cuadrado o la doble derivada. Una vez la velocidad haciendo la doble derivada se va a convertir en aceleración, más la constante por la diferencial de la derivada en base al tiempo, va a ser igual a la constante por la corriente. Tenemos que despejar la diferencial más grande o la doble derivada. Una vez que tengamos la doble derivada, despejamos la ecuación y nos va a dar nuestra ecuación final del sistema mecánico. Va a continuar mi compañero. Buenos días, Inge. Buenas tardes, buenas noches, como corresponda. Enseguida voy a compartir. Acá ya lo tenemos armado. Bueno, voy a proseguir a explicar. Acá tenemos lo que es diferencial de tita. En este caso vamos a explicar lo que es la parte eléctrica y la parte mecánica del servomotor. Bueno, acá tenemos como lo que nos va a dar un resultado de I, que sería la derivada. Esto multiplicado por la resistencia, que en este caso tiene un valor de 10. Esto entraría al bloque de signos donde tenemos restas y sumas. Bueno, ya esto entra con negativo. Acá a esto podemos llamarlo velocidad angular. Esto es nuestra constante. Entra igual con signo negativo. Y acá tenemos lo que es el voltaje de alimentación de 9 voltios y la señal de perturbación de 1 voltio. Esto lo sumamos y esto entra con positivo. Esto pasa a multiplicar y luego lo dividimos por el valor de 2 henries. Bueno, voy a proseguir a explicar lo que es la parte mecánica. Ya, acá tenemos lo que son constantes. Acá tenemos lo que son constantes. Acá entra con el signo positivo, signo negativo. Igual acá tenemos que, vamos a llamar a este A, B. B se multiplica por lo que es por velocidad angular, lo que sería. Y esto, el resultado de la parte, de todo esto de la parte mecánica, lo dividimos por 1, que sería el momento de inercia. Ahora voy a proseguir a mostrar la gráfica. Vamos a comenzar. Bueno, como podemos ver, mi compañero está mostrando la gráfica y sale correspondientemente al ejercicio que tenemos planteado. Ya acá vamos a proseguir a explicar la gráfica. Bueno, primero tenemos la señal azul, que es la corriente del motor. Acá vemos que, bueno, arranca con un pico alto. Acá tenemos que es la perturbación de 1 voltio. Se detiene, vuelve a arrancar y vemos cómo se va estabilizando. Luego tenemos la gráfica amarilla, que representaría el torque. El torque en un principio es mayor para romper la inercia del motor. Acá vemos cómo después se va estabilizando. Y bueno, esto sería lo que es el modelo matemático de un servomotor. Gracias.